Amigo, si usted busca una moto para trabajo, para el día a día, esta es una opción. Acá tengo la Boxer 100 CT ES, quiere decir que tiene arranque eléctrico. Y una moto de trabajo, que es lo más importante, uno que sea económica en combustible, esta moto lo es, y que tenga buena disponibilidad de repuestos. Y la Boxer, digamos que es una moto que ya mucho tiempo en el mercado y repuestos los hay. Y también tengo precio de sus repuestos en este video de esta máquina, la Boxer CT100. Y como el público se renueva, haremos un repaso a lo que ofrece esta motocicleta en su modelo 2026. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these... Yo tenía un jefe que el hombre tenía dos motocicletas, tenía una 500 y una moto de estas, una Boxer 100. Y él de lunes a sábado se transportaba en una moto de estas, una Boxer. De otra referencia, pero en sí era una Boxer. Por el tema de consumo de combustible, repuestos y mantenimientos. Y ya el fin de semana salía en su moto grande por carretera. Hay gente que tiene la forma y hace ese tipo de inversiones en comprar dos motos. Una pequeña para que sea económica de mantener y la otra para viajar. Y el hombre tenía dos motos, una Boxer 100 y una moto grande, una 500. Y esta máquina uno lee mucho en las calles con gente de Rappi, domicilios o simplemente estudiantes para ir de un punto A a un punto B y transportarse en una motocicleta como lo es la Boxer 100. ¿Qué detalles podemos encontrar en esta Boxer CT100 ES? Defensas de serie tipo slider, porta celular de la marca FP, puerto USB que ya viene de serie, ya viene integrado al tablero, parrilla para carga en esa parte de aquí de atrás con anclajes para que amarre algún tipo de carga en esta motocicleta. Y otra cosa que caracteriza a estas motocicletas es el asiento, grande, de buen tamaño, tanto para usted, para el que lleva acá en la parte de atrás, o por qué no, en esta parte llevar algún tipo de carga o equipaje. Y en esta moto ya notamos que el tapizado es diferente en las versiones anteriores. Tenemos el soporte central que no puede faltar para los mantenimientos, para ajustar la cadena, cambiar el aceite, inclusive para lavar la motocicleta. El cubre cadena que protege el kit de arrastre para mayor duración, obviamente también dependiendo del cuidado del propietario con la tensión y lubricación de la cadena. Por este lado, unos protectores para el eje y también contribuye a su diseño y solo está presente en la versión ES, porque en las otras motos que tenemos acá, las otras variantes que serían la KL y las otras, no tiene esas protecciones en la parte de acá. Pasando a sus frenos, tenemos freno de banda en las dos ruedas de 110 milímetros. En esta moto no tenemos frenos CBS por el momento. Ahora les comparto el precio de las bandas. Y este sería su freno trasero de banda de 110 milímetros. Pasando a sus llantas, son de la marca JK, montada en rines de radios. Son llantas que requieren cámara, no son Sellomatic. Adelante, la medida 2.75 RIN 17. Y en la parte de atrás 3.017. Digamos que con un labrado mixto tendría, digamos, un agarre bueno si fueran destapada. No es una doble propósito, pero el labrado aguanta para este tipo de condiciones. Suspensiones adelante convencional con un recorrido de 125 milímetros. En la parte posterior tenemos doble amortiguador con la tecnología CNS patentado por la marca, resorte en resorte, y es ajustable en precarga. Su tablero análogo tenemos velocímetro, el odómetro, en la parte superior del puerto USB, en esta parte neutra, testigo único para las direccionales, luz alta, y para mí le hace falta nivel de combustible. En esta variante tenemos arranque eléctrico y esto prende de una. Vea, prendió de una motocicleta. Y tenemos su respaldo en caso de que falle la batería, el arranque de pedal. Por este lado, bocina, direccionales, luz baja, luz alta, iluminación, toda convencional. Lo vemos en su faro, direccionales y su stop. Amigos, pienso que una moto entre más básica, más sencilla, mejor por el tema de costos. Para unos será una moto, digamos, muy básica, muy sencilla, que le faltan muchas cosas. Para otros sería la moto perfecta. Ahora pasemos al combustible. Su capacidad 10,5 litros o 2,7 galones. Esta es una de las motos más económicas del mercado. Inclusive la marca maneja un eslogan bien grandísimo, acá lo dice:
Boxer, enemiga número 1 de la gasolina. Rinde hasta 370 kilómetros por galón. La moto sí es muy económica de combustible. Obviamente, este tipo de consumo de combustible, acá la aclara, es dependiendo de algunas condiciones. Para que le dé, digamos, hasta los 370 kilómetros por galón, debe ir a esta velocidad, 40 por hora, con un conductor de 68 kilos y 924 metros sobre el nivel del mar. Pero esta moto, amigos, sí o sí es muy económica de combustible. Eso lo puede decir la gente que tiene la motocicleta en los comentarios, que es una de las motos más económicas en consumo de combustible. Tipo de combustible, gasolina corriente, amigos. Ese tanque se llenaría más o menos con 42.000 pesos si estuviera totalmente vacío. Y me gusta este detalle que siempre lo resalto. Es que tenemos bisagra en su tapa y eso, amigos, es un buen detalle a la hora de tanquear para no enredarnos con esto en la mano. Ahora pasemos a su motor, un motor que para muchas personas ha salido un buen motor, un motor confiable, un motor ya conocido por muchos mecánicos, de fácil mantenimiento, algo sencillo, sin tanta cosa. Tenemos una cilindrada de 162 centímetros cúbicos, 2 válvulas, enfriado por aire, alimentado por carburador, y este es el grifo de combustible. Acá estaría abierto el paso, cerrado paso de combustible, y con la palanca hacia arriba estaría la reserva. Relación de compresión 9:8:1. En estos últimos modelos ya no tenemos filtro de aceite papel, sino que tenemos filtro centrífugo, el cual se debe limpiar cada cierto kilometraje de acuerdo a su manual. Su transmisión mecánica de 4 velocidades. Acá tenemos la secuencia, arriba neutro, lo demás hacia abajo. Ahora pasemos a su potencia y torque. Amigos, estas motos no son de velocidad, son de fuerza. Son motores que trabajan a bajas revoluciones y es lo que se necesita en motos de trabajo, que tengan una respuesta en primera marcha, para subir lomas, para ir con peso, con carga, con acompañante o en tráfico lento. Su potencia 7.59 caballos a 7.500 revoluciones y su torque 8.2 Nm a 5.500 revoluciones. Repito, no es una moto para correr, pero la gente pregunta, bueno, ¿esta moto cuánto puede correr? Que no sé qué. Esta moto sí le da los 80 kilómetros por hora e inclusive hay gente que la va a los 100 por hora, pero digamos que usted en ciudad no necesita esa velocidad. Ahora bien, ¿qué motos serían la competencia para esta Boxer 100? Amigos, en la página del grupo UMA en Colombia, ellos mismos colocan la competencia para esta máquina, donde encontramos la Honda CB100, la Giro Eco Deluxe 100 y la TBS Sport 100. Sería la principal competencia para esta máquina de Bajaj, la Boxer CT100. Bueno, ¿y esta moto qué tan alta es? Su altura del asiento de acá al piso 784 milímetros. Para que se haga una referencia, yo mido 1,62 y así quedo en esta motocicleta, amigos. Es una moto bajita. Usted mide 1,58, alcanza el piso. Se alcanzaría inclusive 1,55. Una moto supremamente liviana con tan solo 109 kilos. Rango de giro está amplio, apenas para filtrar en vehículos en ciudad cuando haya mucho trancón. Hombre, y la posición de manejo se siente cómoda por su manillar alto, elevado y está tirado como hacia nosotros y cada uno con buena posición. Me voy así para que sea mejor. No sé, esta moto se nota cómoda, se siente muy maniobrable la motocicleta. Una de las cosas que puede determinar la compra de una motocicleta es la facilidad de encontrar repuestos. La Boxer es una moto muy conocida, consigue repuestos en toda parte. Obviamente, pues la idea es que compren originales, pero bueno, se consiguen en muchas partes. Ahora bien, ¿qué tal sus repuestos? ¿Baratos? ¿Costosos? Ya se los digo y leo su opinión en los comentarios. Bujía, 8.200 pesos. Filtro del aire, 21.700 pesos. Aceite, 20W50, capacidad 1.000 mililitros. Precio, 30.900 pesos. Kit de arrastre, y ojo con este dato, para que verifiquen cuando compren el kit de arrastre. Si es de 6 huecos, tiene un precio de 106.900 pesos y la de 4 huecos, 104.400 pesos. Bandas delanteras, 21.700 pesos. Bandas traseras, 20.700 pesos. Manigueta del freno, 24.000 pesos. Manigueta del embrague, 16.700 pesos. Espejos, cada uno, 31.400 pesos. Direccional delantera, derecha y trasera, derecha, cada una 27.600 pesos. Direccional delantera, izquierda y la trasera
cada una 28.600 pesos. Y ahora pasemos al precio de esta máquina. Precio Boxer CT100, referencia ES, encendido con arranque eléctrico, 6.675.000 pesos colombianos, modelo 2026, con todos los trámites acá en el grupo UMA, punto de venta directo en la ciudad de Pereira, ubicado en la calle 19. En texto coloco dirección y teléfono para que cotice esta motocicleta u otra moto de la marca Bajaj. Además, si a usted no le gusta esta moto, pero le gusta otra moto de la marca Bajaj, en este ladito les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Bajaj. Muchachos, no siendo más, like, comenta y comparta. Hasta un próximo video. Chao, chao. Bendiciones. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.